Bueno, vamos a en breve darle la bienvenida al doctor Walter Gutiérrez, pero antes vamos a hablar del paraíso, antes de los infiernos políticos que vivimos, ¿no es cierto? Primero, Paraíso es una de las fábricas de colchones más avanzadas del continente. Siempre están preocupados por los peruanos y han decidido hace varios años llamar a los clientes para hacerle seguimiento al descanso. Mire, si usted se compra hoy día un colchón Paraíso, se van a comunicar con usted a las 3 semanas, a los 6 meses y al año de descansar en el Paraíso y le van a preguntar cómo estás durmiendo. Esto es lo que contestó Wilfredo Chuctaya. Paraíso conozco desde que tengo uso de razón, yo lo vi en la televisión. Me gusta de mi colchón la confortabilidad. El año pasado tuve una experiencia con el vendedor, lo cual me indicó que me sentaba en mi colchón y ponía un vaso al costado, no se iba a derramar el vaso con agua. Compré el colchón, lo llevo a mi casa, hice la prueba y me siento y puse un vaso de agua a mi costado. Me senté, incluso me moví y el vaso seguía intacto, no se derramó el vaso. Y aparte también el colchón cuenta con un chip, ¿no? Y es lo que hace a uno, ¿no? Comprar el producto con garantía. Paraíso es diferente porque tiene un laboratorio único de colchones con doble acreditación nacional e internacional. Si estás pensando en dormir bien, tienes que comprarte un colchón Paraíso y visitar sus tiendas. Dicho sea de paso, yo sigo pensando que Baru Hipcher, el dueño de Paraíso, tiene que volver a comprar su canal Latina porque ahora realmente da pena. Bueno, ese fue un agregado muy personal. Ahora, Walter Gutiérrez, el ex embajador en España, embajador político, hay que decirlo, el ex defensor del pueblo, está en nuestro programa. Y yo, sinceramente, doctor Gutiérrez, creo que llega un momento en la vida en que entiendo pues la diplomacia política, ¿no? Qué sé yo, uno siempre sale por lo alto de los trabajos y no se trata tampoco de ir incendiando praderas. Pero después de la última entrevista a mí me quedó un sinsabor con usted, quiero decírselo públicamente, porque sentía que no me estaba diciendo la verdad, que estaba tratando de no incendiar las cosas. Pero algo tuvo que pasar, algo muy serio tuvo que pasar entre usted y el canciller González Olaechea o la presidenta Boluarte. Después de esa entrevista me dijeron que la bronca o el entredicho, no sé, la divergencia no había sido con el canciller, porque usted era un hombre que hablaba directamente con la presidenta, que había aceptado después de varias conversaciones serias la Embajada de España, una embajada muy importante, y que habían llegado a un punto, no sé si muerto, pero un punto bastante conflictivo con la señora Boluarte. Entonces, sí me gustaría, antes de preguntarle otros temas relacionados a la defensa de los derechos humanos, ¿qué pasó realmente, doctor Gutiérrez? ¿Por qué se fue de la Embajada de España? Buenas noches, bienvenido. Milagros, ¿cómo está? Encantado de saludarla después de un buen tiempo. Sí. Bueno, veo que está usted bien informada. En efecto, yo fui un embajador político y a mí me ofrecieron la embajada hasta en 2 oportunidades. La primera no la acepté. Todo lo que le estoy diciendo, además tiene testigos. De manera que yo no está mintiendo, no obvio. es una expresión, digamos, subjetiva, particular, una lectura personal de las cosas. ¿Por qué no aceptó la primera vez? Bueno, en realidad no se olvide que yo venía de 5 años y medio como defensor del pueblo, había estado en la vida pública, en la función pública, y estar en la función pública es desgastante en todo sentido, y para una persona que en realidad ha estado siempre o mayoritariamente en el sector privado, es muy costoso desde el punto de vista, digamos, laboral, emocional, en todo sentido. Es muy moroso, es muy frustrante muchas veces. Y además yo venía de un periodo singular, que era el periodo de Castillo, donde habíamos tenido que enfrentar a Castillo. Pero le ofrecieron solo la Embajada de España, porque también se habló de que en algún momento le ofrecieron el premiarato. Bueno, vamos por ¿qué le parece si vamos por partes? Yo acepté en realidad en la segunda oportunidad. Y acepté luego de una conversación en la que establecimos, digamos, no condiciones, pero sí un marco mínimo
dentro del cual creía yo que tiene que conducirse un gobierno como el gobierno de la presidenta Boluarte, y cualquier gobierno en realidad. ¿Cuáles serán esas condiciones mínimas? Primero, había que preservar la buena marcha de la administración, porque además yo no puedo hacer una negación de mí mismo, era lo que le demandamos a Castillo. En un informe, y muchos comunicados, entrevistas, incluso aquí con usted. Esa visión de que los políticos creen que son dueños del Estado por 5 años y algunos quieren quedarse muchísimo más también, no era una visión que desde la Defensoría compartíamos, por supuesto, y nos enfrentamos a Castillo y por lo tanto ese era un marco mínimo. Usted tiene que respetar la buena marcha de la administración. Y eso implica no cambiar a los ministros y a los funcionarios como si fueran nuestros lacayos. Eso implica... A ver, de media en Colombia, en Chile, los países de la región, los ministros duran 2, 3, 4 años. Ok. ¿No? Nuestros ministros duran 6 meses. Castillo tuvo 100 ministros aproximadamente. Destruyó la administración pública. Este gobierno ya va camino al medio centenar, si no pasó ya el medio centenar de ministros. Mire, es verdad que usted, como presidenta, puede retirarle la confianza a un ministro y sin expresión de causa lo saca. A él no le tendría que dar una explicación, pero usted sí le tiene que dar una explicación al país porque usted no es titular, dueña de ese sector. Porque eso tiene que ver con derechos fundamentales, tiene que ver con servicios públicos, tiene que ver con el manejo presupuestal. Entonces, usted le debe una explicación al país. ¿Y usted sintió cuando...? Permítame terminar, perdone la interrupción. No, perdón. Entonces, ese marco era un marco mínimo. Ok. Respetar la buena marcha de la administración. En segundo lugar, hay que darle un rumbo al país. El país no puede ir al garete, desbrujulado, sin un norte, en tal o cual. Ahora le voy a poner varios ejemplos para que no quedar en las generalidades. El país tiene que tener un norte, le digo, un rumbo, porque es verdad que tenemos vientos de cola, tenemos minerales críticos, hay un momento en estas circunstancias en el mundo que favorecen a países como el Perú, pero no hay vientos favorables para un barco que no tiene destino. Por lo tanto, usted está obligado constitucionalmente a darle un rumbo al país. Entonces, ese es el segundo tema. Y un tercero, usted tiene que ser quien lidere el debate público, quien promueve el debate público, quien encarne el debate público. Por lo tanto, silente, omiso, ¿no? Sí, claro. El escrutinio ciudadano, usted no puede liderar el debate público. Porque al final, ¿quién gobierna, no? Entonces, cuando todas estas cosas se iban, digamos, incumpliendo, deteriorando, y muchos de los planteamientos que habíamos hecho se aceptaban, pero no se materializaban, entonces esto se fue, digamos, complicando. Le voy a poner ejemplos concretos. Por favor. Uno, yo planteé, y se aceptó, crear una comisión bicentenario. No una comisión de un sector, sino una comisión transversal. Y propuse incluso quienes podrían integrar para poder aprovechar el bicentenario. Es más, se me ocurrió algo que incluso generó hasta sonrisas positivas en varios ministros y en varios funcionarios. Yo le dije, ¿tú eres la presidenta? Bicentenario. Porque la independencia es el 24, la independencia de América Latina. Claro, aunque la nuestra ya había pasado, ¿no? O sea, perdóneme, pero... Ayacucho, 24. Ya, pero... Y España, su último reducto en el Real Felipe, con Rodil, es hasta el 26. Yo en broma le decía, tú eres presidenta, justamente una presidenta bicentenaria. Claro, pero digamos la fecha celebratoria del 21 había pasado hacía rato, pero lo entiendo, entiendo su lectura histórica. Es un tema de fondo. Correcto. Más allá, por último, sí, de aprovechar estas circunstancias en distintos sectores. Ya, ¿y qué pasó con esa comisión? No, a ver, incluso hubieron reuniones, algunas ya, y no prosperó. Y luego se desmontó porque, no sé, en realidad, no había plata. Por inseguridad. No, plata hay. No, por inseguridades, por falta de visión.
No sé si por celos, pero lo cierto es que no funcionó. Ya, pero le podrían decir, ay, por favor, doctor Gutiérrez, eso es, entiendo, es un tema de fondo, pero casi decorativo frente a la inseguridad que vivimos, frente a los sectores como educación, salud, que es una lágrima y un largo etcétera. Le voy a poner otro ejemplo más concreto todavía, perfecto. Dado que no le satisface. No es que no me satisfaga, estoy pensando en sus detractores del oficialismo que le van a decir, ay, Gutiérrez ya apareció con su discurso bicentenario. Mire usted, nosotros teníamos varios buenos ministros, todavía hay buenos ministros, ¿ah? Todavía hay buenos ministros. De hecho, este gabinete es muy superior a los gabinetes que tenía Castillo, desde luego, ¿no? Y por eso mi propósito no es horadar, al contrario, yo creo que la presidenta debe llegar hasta el 2026. Ella es una presidenta constitucional, este es un gobierno constitucional y hay que hacer todo el esfuerzo porque llegue al 2026, pero que llegue bien. ¿Qué significa eso? Mire, le voy a poner 2 o 3 ejemplos. El ministro Juan Carlos Matius. Ah, bueno. Ministro. Muy bueno. Con formación. Sí, claro. Ministro con contactos. Ministro con experiencia. Pues sacado. Ministro con capacidad de gestión y capacidad de comunicación. Y se lo digo yo porque trabajamos juntos varios proyectos y entre ellos... Perdón, para que la audiencia se pierda, Matius era el ministro de Comercio, de Turismo y Comercio Exterior. Bien. Y la ministra ha visto, pues, que le están criticando por los burros, ¿no? Pero bueno, ya, sigamos. Estoy de acuerdo con usted, Matius nunca debió salir. Sacan a este ministro, ¿no? Habíamos conseguido, luego de 25, 30 años, que la Organización Mundial del Turismo acepte que el Perú sea sede. Nunca había sido sede. El 2025 el Perú va a ser sede de la CAN, que es la organización más importante de América Latina, uno de los brazos de la OMT, sea sede el Perú de este evento que congrega a toda la región. Y además hacer una declaración de que el Perú era un destino turístico y vamos a... De hecho, creo que todavía se puede hacer. Y Matius lideró eso. Matius estuvo en España, Matius hizo todo un rush en España, muy bien. ¿Por qué fue sacado? Y luego lo sacan. ¿Por qué? Y yo pregunté, ¿por qué lo sacaron? ¿Y qué le contestó la presidenta? Razones políticas. Eso le dijo. ¿Que la cuota política? Yo le digo, no, razones políticas. ¿Pero cuál era la razón Yo soy política? un embajador político y, mire, usted puede perder, como le dije hace un momento, usted puede perder la confianza de un ministro y no le tiene por qué dar explicación a ese ministro, pero al país sí le tiene que dar explicaciones porque a usted no es dueño de la administración pública. ¿Pero cuál era la razón política para sacar a...? Bueno, hasta ahora para mí es un enigma envuelto en un misterio por qué lo sacaron. Y en contraparte tenemos una ministra que cree que es una gran oportunidad para el país vender carne de burro a China. Entonces, ese tipo de cambios son inaceptables. Le puedo mencionar la ministra de Educación, una ministra que tenía mucha experiencia, tiene mucha experiencia, que había estado trabajando estos colegios emblemáticos, y en un sector tan sensible como es la educación, también la sacaron. El ministro de Trabajo. ¿A usted Quero no lo convence? Hay que darle una oportunidad al señor Quero, pero si usted ya tiene una ministra, cuando sale un ministro, cambian a los viceministros, cambian a los directores, todo vuelve a empezar. Además, permítame, yo había estado en España y me había reunido con políticos, me había reunido con funcionarios, con empresarios, y les decía, una de las garantías de este gobierno es que va a preservar la buena marcha de la administración. Entonces, ¿qué sucede cuando usted va cambiando ministros y debilita la gestión pública? Usted no puede debilitar de esa manera la gestión pública. Y además, como le digo, ese era uno de los requisitos. Darle rumbo al país, establecer... Ahora entiendo. Y usted entonces sí terminó encrispado con la presidenta. Va a venir el abogado de la presidenta Boluarte, pero sí tengo 2 últimas preguntas bien precisas y espero su respuesta, doctor Gutiérrez. ¿Quiere decir que usted sintió que la presidenta volvía a caer en esta pésima conducta de algunos gobernantes de ofrecer y canjear ministerios de acuerdo a la cuota política de sus
aliados que la van a permitir resistir. ¿Eso es lo que piensa usted? ¿Que los ministerios empezaron a entrar en este mercado persa de la política? Desafortunadamente los cargos públicos están terminando siendo una repartija, ¿no?, para poder mantenerse y definitivamente eso no se puede aceptar. Por eso decía que la presidenta debe llegar al 2026, pero no puede llegar de cualquier manera. Entonces no fue que usted se peleó con el canciller y que ese por es un tema episódico y menor. La verdad que yo no le doy ninguna importancia a ese tema, ¿no? El punto adicionalmente que no quisiera dejar de mencionar es que un gobierno tiene que rendir cuentas. Y para eso, el presidente, la presidenta en este caso, que lidera las políticas públicas, tiene que explicarle qué está pasando en cada sector. Por ejemplo, ahora se viene la PEC. La PEC en realidad es todo el año y todos los años. Repito, todo el año y todos los años. ¿Usted conoce cuál es el plan, los objetivos? No. Si existen, serán clandestinos. Sí, claro. Porque resulta que yo no conozco cuáles son los objetivos de determinado sector en educación, digamos que en transformación tecnológica, que es una gran oportunidad ahora, en comercio exterior. O sea, ¿usted siente que Boluarte está gobernando en la clandestinidad, en la penumbra, en la opacidad? Yo creo que todavía yo creo que todavía tiene una oportunidad pequeña, pero tiene una oportunidad de reconducir. Porque, mire, se ha dado una vuelta de tuerca. Porque si usted es funcionario público, usted rinde cuentas. No es a la inversa. No es que los periodistas tengan que rendir cuentas. Yo veo que los ministros y la propia presidenta dicen: los medios de comunicación no sacan las buenas noticias. Sí, es impresionante. No, o sea, es una tarea, es una mirada curiosa de la democracia. Es un desprecio a la prensa. Creer que no es usted quien tiene que rendir cuentas, sino los medios que tienen que rendir cuentas. Ya, pero una pregunta, y con esto termino. Pero usted era embajador, usted no era premier. O sea, ¿usted creía ser premier desde España? O sea, ¿usted estaba pidiéndole cuentas a la presidenta simplemente porque le había dado la embajada de España? Y con esto termino. Quiero escuchar su argumento. Yo era un embajador político, repito, subrayo e insisto, y establecimos claramente que íbamos a contribuir a que su gobierno salga bien. Yo creo que la presidenta necesita personas que lealmente, esta es una crítica leal, lealmente le digan no lo que quiere escuchar, sino lo que tiene que conocer, lo que tiene que saber y lo que debe hacer. Personas que queremos que el país le vaya bien y por lo tanto que le vaya bien a ella. No rodeado de gente que sean ecos, ¿no? O gente que aplauda. Ayayeros, correcto, entiendo. O sea, dicho todo esto, usted no volverá a trabajar como funcionario, como ministro o como lo que sea con Dina Boluarte. Yo creo que soy más útil desde afuera, ¿no? Y el país necesita, digamos, mecanismos para ponernos de acuerdo y capacidad para renunciar, no tener miedo. No, obvio. Y no además, tener miedo. Y algo, claro, la Embajada de España es una de las más apetecibles, pero usted renunció sin que le tiemble la mano y ahora entiendo... Un tema rápido y final. Sí, acaban de sacar al embajador Víctor García Toma, gran jurista, un hombre con experiencia, un hombre muy capaz, lo acaban de sacar. Nuevamente, sin expresión de causa, para entregar a quién, qué. Usted saca a un hombre que tiene 30 o 35 años de experiencia, que además que conoce estos temas y no hay ninguna explicación. Nuevamente, razones políticas y una visión patrimonialista, como que el Estado les pertenece, y esto de ninguna manera puede aceptarse en una democracia. Clarísimo, ahora sí entendemos por qué Walter Gutiérrez se fue de la Embajada de España. Dicho sea de paso, sí creo que la presidenta tiene que rendir cuentas. Y bueno, aquí uno de sus aliados políticos acaba de decírselo. Bueno, ex aliados, ex embajador político, o sea, digamos. Le acaba de decir que el Estado no es un botín y tampoco es una repartija y que segundo tiene que explicarnos bien qué rayos quiere hacer con nuestro país. Bueno, ahora voy a la pausa y voy a regresar con Juan Carlos Portugal. Es el abogado de Dina Boluarte y es el que dijo que Castillo, si todo funcionara y esto no fuera una republiqueta, Castillo debería seguir siendo presidente. Entonces yo cuando escuché esto dije, ¿el enemigo es el abogado de Dina Boluarte? No lo entiendo. Pero parece que la propia presidenta le ha jalado las orejas.
Así que vamos a escucharlo con mucho detenimiento y vamos a ver qué piensa hoy Portugal de Boluarte. Ya regresamos.